Hace un minuto, la hija de Marty Mayorado tomó la decisión de revelar finalmente las impactantes verdades detrás de la tragedia familiar enterrada durante mucho tiempo. Ella había cargado con el peso de ese secreto durante años, pero el dolor se había vuelto demasiado pesado, y ahora la joven Mayorado ha dado un paso al frente para confirmar cada rumor que había circulado sobre su padre. ¿Qué creéis que ha sacado a la luz? Vamos a descubrirlo. Antes de continuar, aseguraos de suscribiros y darle a me gusta a este vídeo si aún no lo habéis hecho. Gracias. Y ahora, empecemos. Todo comenzó con los susurros que rodeaban a Marty Mayorado. Antes de desvanecerse de la vida pública, había estado intentando desesperadamente advertir a la gente sobre lo que había presenciado en lo profundo de la naturaleza salvaje. Se extendieron rumores de que había visto cosas aterradoras, pero había decidido no compartir la historia completa con nadie. Recientemente su hija confirmó que esos rumores no solo eran ciertos, sino mucho más inquietantes de lo que nadie esperaba. Entonces, ¿qué reveló exactamente Marty que expuso la verdad sobre lo que acecha en la remota espesura? Durante años, Marty Mayorado vivió como la leyenda silenciosa de la frontera helada de Alaska. El público conectaba fácilmente con los otros miembros del elenco cuyas personalidades eran brillantes y ruidosas. Pero Marty era diferente. Se mantenía lejos de los focos, desapareciendo tan completamente a veces que la gente incluso olvidaba que era parte del programa. Sin embargo, entre bastidores estaba construyendo una reputación de extraordinaria profundidad, un maestro trampero, un superviviente cuyo conocimiento de la tierra parecía inigualable. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres más respetados de Mountain Men. La vida era estable, incluso perfecta, hasta que su repentina desaparición lo cambió todo. Muchos espectadores no lo notaron de inmediato, pero en un momento dado, Marty se esfumó del programa por completo. Huyó sin explicaciones, dejando al elenco y al equipo confundidos y alarmados. Su hija Noah lo confirmó más tarde. Esta fue una de las temporadas más silenciosas y oscuras en la vida de su padre. Nadie sabía qué estaba pasando con él, pero algo había cambiado en el interior de Marty. Cuando finalmente regresó, trajo consigo una serie de revelaciones tan inquietantes que incluso los investigadores experimentados quedaron desconcertados. Había grabado todo lo que sucedió fuera de cámara, y lo que compartió en ese mensaje final conmocionó a cada miembro del equipo. Sus palabras no solo los perturbaron, sino que plantaron el miedo en lo profundo de los corazones de todos los que las escucharon. La advertencia de Marty Mayorado era inconfundible. Las montañas no eran el majestuoso patio de recreo que la gente imaginaba. Según él, la naturaleza salvaje consumía a los hombres, lentamente remodelándolos pieza por pieza, hasta que algo en sus ojos ya no era lo mismo. Mientras explicaba sus experiencias, quedó aterradoramente claro que algo le había sucedido. Sus allegados testificaron que Marty había cambiado en los meses previos a su desaparición. No estaba exhausto. Estaba alerta, inquieto, siempre vigilando la línea de árboles como si esperara que algo emergiera en cualquier momento. No estaba tranquilo. No era él mismo. Había visto u oído algo en la espesura, algo que dejó las entradas de su diario cortas y crípticas. Hablaban de escuchar y esperar, y no se refería a animales, se refería a la tierra misma. Solo Marty sabía lo que encontró. Su familia se preocupaba cada vez más al notar el miedo en su comportamiento. Dejó de entrar en ciertos valles diciendo que el viento traía recuerdos allí. Noah recordó que de repente se negó a colocar trampas cerca de árboles huecos, a pesar de que esa había sido su técnica favorita durante años. A veces por la noche susurraba a las llamas de su estufa diciendo: «El fuego los ralentiza». Siempre que alguien preguntaba qué significaba ellos, cerraba la puerta de la estufa con manos temblorosas y ojos llenos de terror. Marty vivía como un hombre que está siendo seguido. Su familia observaba impotente cómo se convertía en una sombra de quien alguna vez fue. Entonces hizo algo impensable. Marty siempre había atesorado sus cuadernos de bitácora
Años de registros, historias, mapas y observaciones. Un día sin previo aviso los quemó todos. Cada página, cada recuerdo, cada rastro de su tiempo en la naturaleza. Sus seres queridos estaban aterrorizados. Claramente Marty se había enfrentado a algo que amenazaba su vida, algo tan severo que creía que incluso la tinta sobre el papel podría atraer el peligro hacia él. Después de eso desapareció de nuevo. Esta vez por completo. Su cabaña se enfrió, el correo se apiló en la puerta y sus redes sociales se quedaron en silencio. Dejó atrás a su familia y ellos anhelaban cualquier señal de él. Finalmente registraron su cabaña en busca de pistas o un mensaje final. Lo que encontraron tallado en la pared de madera les heló la sangre. Oí que gritaba mi nombre. 2 veces son demasiadas. No sigáis por donde la nieve cae cuesta arriba. Cuando los investigadores juntaron todo lo que dejó atrás, se dieron cuenta de que la desaparición de Marty no fue solo un acto de miedo. Fue su forma de enseñar a otros cómo desaparecer por completo. En sus notas describía la naturaleza salvaje como un lugar donde el tiempo se curva, donde los pasos resuenan incluso cuando no hay un segundo par de botas caminando a tu lado. Para Marty, el silencio tenía capas como si algo escuchara desde lo profundo de él. Y cuanto más se adentraba en las montañas, más sentía que algo le devolvía la escucha. En muchas ocasiones, Marty escribió sobre noches en las que le sucedían cosas diferentes. Noches en las que los copos de nieve caían de lado sin viento. Noches en las que unos pasos lo seguían a través de la nieve polvo virgen y ecos que regresaban inalterados. Era como si el bosque mismo estuviera imitando su voz. Gradualmente Marty comenzó a notar extraños símbolos tallados en los árboles. Veía triángulos perfectos, orificios perforados y marcas que parecían señalar cuesta abajo hacia valles que se negaba a nombrar. En una ocasión presionó su oído contra una perforación fresca y sintió vibrar la corteza. Ese día sintió como si hubiera una respiración detrás de una puerta. Esta y muchas más cosas continuaron sucediéndole a Marty y nadie se dio cuenta. También escribió sobre el hallazgo de círculos de árboles con perforaciones emparejadas y musgo con forma de huellas alargadas. A medida que Marty continuaba perdiendo lazos y tiras de cebo que aparecían alisadas. Para él se sentía como si algo estuviera observando hasta dónde rastrearía su robo. Sus marcas de tiza de las trampas perdidas comenzaron a desaparecer una por una, y todo se sentía como si fuera borrado por una mano invisible. También compartió cómo la nieve mostraba depresiones demasiado anchas para botas, demasiado suaves para pezuñas, haciendo una cuenta regresiva alrededor de su lona para dormir. En muchas ocasiones, Marty experimentó con piedras de recuento solo para encontrarlas retiradas en un orden preciso, y una vez una piedra fría fue colocada sobre su pecho. A medida que continuaba su viaje, seguía haciendo extraños descubrimientos. También compartió cómo descubrió un misterioso claro. Vio un círculo de antiguas trampas de hierro y sillas de cuernos de venado. Cada una de estas cosas miraba hacia el centro y parecía que estaban esperando un juicio. Le siguieron ocurriendo cosas extrañas, hasta que una noche oyó cómo las trampas se cerraban de golpe en secuencia. Regresó para encontrar nuevas muescas talladas en los asientos. Susurró: «No es una trampa para animales, es un estrado para testigos». En una de sus entrevistas, Marty advirtió: «No somos la cima de la cadena alimentaria, ahí fuera somos la cosecha». Mientras hablaba, discutió una variedad de temas, uno de los cuales era la inteligencia en los bosques. Según Marty, esa inteligencia era lo que adelgaza la manada, borra huellas e imita voces. Cuando los hombres de la montaña dejaban de temer a los bosques, decía que los bosques venían a buscarles. Después de la partida de Marty, diferentes registros de búsqueda mostraron un pico en cazadores desaparecidos, incluidos hombres solitarios y experimentados. Un caso informó de círculos quemados en la nieve sin huellas en su interior. Marty tenía razón, la montaña no pierde a la gente, sino que la llama. Y la montaña finalmente ha llamado a Marty Mayorado. Sin embargo, antes de que Marty se fuera por completo, habían circulado rumores de su salida del programa.
Aunque los hombres de la montaña se veían geniales ante la cámara detrás de escena, sucedían muchas cosas. Pero intentan en la medida de lo posible mantenerlo oculto al público. En la temporada 8 del programa, los fans recibieron una pista de que Marty planeaba dejar el show. Se sorprendieron al escuchar la noticia. Pocos sabían que la naturaleza salvaje ya estaba llamando a su estrella favorita. Durante 8 temporadas, los espectadores lo habían visto vivir y sobrevivir en la naturaleza. Vieron a su hábil superviviente aventurarse en la naturaleza de Alaska, y aquí fue donde pasó los inviernos bajo cero, viviendo en una cabaña de una sola habitación. Aunque la gente pasó por alto a Marty, al principio, ahora han llegado a amarlo y adorarlo. Durante las fugaces horas de luz diurna, a menudo preparaba su línea de trampas que atrapaba de todo desde linces hasta bisones y martas. Lo que sorprendió a todos sobre la partida de Marty fue que nunca mostró signos de irse al principio. Él era parte de la serie, al igual que los otros hombres que compartían sus habilidades al aire libre con los espectadores. En una temporada anterior de Mountain Men compartió: "Esta es mi iglesia, aquí es donde me siento más yo mismo". Este fue el eslogan de Marty antes de que decidiera dejar el programa. ¿Qué creéis que pudo haberle pasado para cambiar tanto de opinión? Más tarde se reveló que la partida de Marty podría haber estado influenciada por la decisión de Tom Orr de irse. Tom Orr fue el primer miembro original del elenco en dejar el programa durante esa temporada. Antes de que Marty revelara sus planes de irse, Tom Orr había compartido sus planes de retirarse y mudarse de Montana a Florida con sus fans. ¿Podría la salida de Tom Orr del programa haber influido tanto en Marty? Obtengamos nuestras respuestas del propio Tom Orr. Tom Orr, un hombre legendario en el programa, sorprendió a todos cuando decidió irse. La gente respetaba mucho a Tom, y su decisión fue extraña para todos, pero tenía sus razones. Para el ícono de 81 años, Tom Orr, esta temporada podría marcar el momento en que decida si seguir adelante o pasar la antorcha. Los legados penden de un hilo mientras cada hombre de la montaña se enfrenta a una encrucijada definitoria. Cuando el canal publicó esta declaración, la gente se sorprendió. Tom Orr había estado en la serie de telerrealidad desde su estreno en 2012. Él era una parte esencial del programa, y esto hacía parecer que nunca se iría. El programa explora las vidas de personas que cambiaron las comodidades del mundo moderno para construir una vida fuera de la red. Ver a Tom Orr y a otros vivir esta vida inocentemente hizo que la gente los amara más. Pero todo eso pronto llegaría a su fin, cuando Tom Orr insinuó su salida declarando: "Es difícil dejar cualquier cosa que realmente te gusta hacer". Aunque no se compartió la razón exacta de su partida, su salida dio paso al nuevo elenco de supervivientes del programa que harían su debut durante esa temporada. Los recién llegados Chance y Soraya Painter, ambos de solo 28 años y criando a 2 niños pequeños, comienzan a labrar una granja en la remota zona rural de Alaska. La descripción de la temporada afirma: mientras se enfrentan a un terreno impredecible y a la supervivencia diaria, leyendas experimentadas como Marty Mayorado y Mike Horstman continúan su lucha incansable contra los elementos, negándose a renunciar a la robusta independencia que han pasado toda una vida construyendo. Según el comunicado de prensa, el estreno de la temporada verá a Marty guiar a su hija Noah a través de su primer aterrizaje en avioneta en un campamento remoto de caribúes. Además, Mike arrastra una pasarela de 50 pies a través de tierra y mar hasta su granja en Kodiak. Brett Bone e Ivy O'Wynn se defienden de un oso pardo hambriento que asalta sus redes de salmón. Lauro y Neil utilizan una técnica ancestral para cazar alces en bote en un río aislado. Chance y Soraya aíslan su cabaña de troncos con césped y musgo del bosque circundante. Los problemas comenzaron cuando empezaron a extenderse rumores silenciosos sobre Marty Mayorado y Tom Orr. Hubo afirmaciones de que la desaparición de Tom llevaría a Marty al centro de atención. Se sentía como un perro marginado
que ahora podía ocupar la primera fila porque su amo ya no estaba. Con todas estas cosas sucediendo, Marty pronto comenzó a tener numerosos problemas con el programa, pero no lo hizo obvio. A medida que estos rumores se extendían, Marty se sentía incómodo. No mucho después de la desaparición de Tom Orr, él también anunció su propia desaparición. En el programa Marty explicó que ya no quería que las cámaras lo siguieran en la espesura. Estaba cansado de la fama y quería tener momentos privados con su hija de 13 años, Noah, quien lo ayudaría con la línea de trampas ese invierno. Pensé mucho en ello y esa es la decisión que tomé, compartió. Va a ser lo mejor para ella, para el tiempo en familia y todo eso. Marty continuó, he estado haciendo esto toda mi vida, y durante los últimos 8 años he tenido una cámara sobre mí todo el tiempo. Me alegro de que hayamos podido contar una historia, y espero que haya ayudado a la gente a entender cómo es realmente aquí fuera. Añadió, al final del día solo soy un trampero. Si estás acostado en tu lecho de muerte, no vas a estar pensando en cuánto dinero ganaste o en algún trabajo que tuviste. Vas a estar pensando en lo que has hecho con tu vida. Todos estos pensamientos empujaron a Marty hasta que dejó el programa por completo. Lo que no esperaba era que la gente lamentara tanto su partida. Según varios informes, Marty no solo tuvo un impacto en el programa, sino que también tuvo un impacto significativo en muchas personas fuera del programa. Un periodista dio fe de esto. Cuando el periodista se unió a Marty en su línea de trampas para grabar algo, nunca supo que había muchos peligros involucrados en la semana. Durante la grabación, los dos fueron atravesados todo gracias al escritor de Phil and Stream Bill Heavy, quien había perdido el control de su moto de nieve. Mientras hablaba sobre la experiencia, Bill compartió, «Llevo 4 horas montando. Como novato no tenía idea de lo físicamente exigente que es. En este tipo de terreno conduces de pie para reaccionar mejor a los baches y agujeros ocultos». Se perdió en el proceso. Sin embargo, pudo crear un fuego. Fue el fuego lo que ayudó a Marty a localizarlo en la vasta extensión blanca. Esta experiencia hizo que Bill creyera que no cualquiera puede conquistar la naturaleza de Alaska. Sabía que era peligroso ahí fuera. Además, durante el proceso, la esposa de Marty, Dominique, jugó un papel en la supervivencia de Bill. Nunca salgas de la cabaña sin un mechero y un poco de papel en el bolsillo. ¿Entendido?, le dijo al reportero antes de que subieran al aeroplano de Marty. Su pensamiento innovador ayudó a Bill a sobrevivir. Muchos otros compartieron cómo Marty los ha ayudado y apoyado. Él era la única persona que ayudaba a todos los que se cruzaban en su camino y los apoyaba. Su hija Noah también reveló que a pesar del retiro de Marty, todos sabían que tenía un lado suave y dulce, pero la vida tenía otros planes para él. Marty no solo sufrió a manos del destino, otros miembros del elenco en el programa también tuvieron sus cicatrices. Exploremos algunas de ellas. Preston Roberts era un amigo cercano de Marty Mayerotto Mayorado. Compartían cosas y pasaron muchos momentos agradables juntos. Pero la tragedia golpeó cuando Preston murió. Sacudió a todos, especialmente a Eustace Conway y Marty, quienes eran muy cercanos a él. Después de su muerte, Eustace publicó en su página de Facebook que debido a complicaciones de un tumor hepático inoperable, Preston Roberts murió. Nadie sabía que Preston estaba luchando contra una enfermedad. Parecía animado ante la cámara, sonreía mucho, pero sentía dolor. Eustace estaba herido y destrozado tras enterarse de su muerte. No era solo un amigo. Fue su mano derecha durante varios años y trabajaron juntos en Turtle Island. Juntos habían construido la reserva en un sitio de 1000 acres y había sido un vibrante campamento de educación al aire libre durante unos 30 años. Gradualmente la amistad se extendió a Marty. El dolor era insoportable para los dos. En su página, Eustace escribió, «Por favor, sed sensibles a ese hecho, mientras todos trabajamos a través de esta dolorosa transición. A raíz de esta tragedia inesperada, cientos de dolientes entre su familia de Turtle Island se reunirán pronto para celebrar el legado de una vida perdida, demasiado pronto. La pérdida y la tristeza que sentimos son indescriptibles».
Perder a un amigo y colega sacudió a Marty ante la realidad de que la vida es fugaz y que todos tienen un tiempo limitado en la Tierra. La muerte de su amigo fortaleció aún más su resolución de irse por completo. Mientras aún contemplaba esto, Eustace se metió en un gran problema con las autoridades y tuvo que luchar contra la ley. Veamos cómo sucedió todo. Ocurrió una tarde. Mientras Eustace Conway se relajaba y disfrutaba de las comodidades de su hogar, fue arrestado. Nadie lo vio venir. Fue arrestado después de recibir una orden judicial por allanamiento de morada en segundo grado en la tierra de una vecina en la comunidad Triplete del condado de Watauga. La noticia del arresto de Eustace fue una sorpresa para todos. Marty estaba conmocionado hasta la médula. Todavía estaba llorando la pérdida de un amigo cuando sucedió esto. Según los registros judiciales, Margaret A. Palms, que reside en el 2473 de Little Laurel Road, fue quien denunció la ofensa a la oficina del sheriff del condado de Watauga. Resultó que eran amigos cercanos. Sin embargo, unos años más tarde se convirtieron en enemigos por razones desconocidas para cualquiera. Después de que se emitiera la orden, el ayudante del sheriff del condado de Watauga, S. Morrison, entregó la orden a Conway, quien luego fue llevado ante los magistrados del condado de Watauga. Según los registros judiciales, Eustace entró ilegal y voluntariamente en las instalaciones de Palms después de haber sido notificado de no entrar ni permanecer en su propiedad. Margaret se aseguró de decirle al tribunal que esta no era la primera vez que Eustace invadía la propiedad. Fue y ató nuestra puerta para que no pudiéramos salir, y puso carteles por todas nuestras puertas, buzones y vallas. Luego puso grandes barreras de madera para que no pudiéramos salir. Simplemente se volvió un poco loco. En el tribunal, ella compartió cómo el allanamiento de Eustace le dificultaba salir de su propiedad conduciendo. Con su reserva de Turtle Island, solo había una forma para que él saliera conduciendo, y estaba en un sitio de vida primitiva y campamento educativo de 1000 acres que había existido durante 26 años y cerrado recientemente al público. Todos estos factores contribuyeron a la guerra entre los dos. Siendo abogada y agente inmobiliaria en Boone Palms, no estaba dispuesta a perder lo que le pertenecía. Se aseguró de tomar una posición y luchar por el límite de su propiedad. Viene invadiendo de vez en cuando, y le hemos pedido que no lo haga. Nos está amenazando, dijo Palms. Solo quiero que se mantenga alejado de nuestra propiedad. Después de muchos idas y venidas, la gente quería escuchar a Eustace, pero él se negó a dar ninguna declaración oficial. Afirmó que su abogado le aconsejó no hacer ningún comentario a la prensa con respecto al cargo de allanamiento. Más tarde, concluyeron el caso con el juez instruyendo a Eustace que proporcionara una promesa por escrito de comparecer ante el tribunal en una fecha específica. El documento de su liberación en el juzgado decía: no amenazar ni intimidar a Margaret. ¿Creéis que Eustace obedecerá esa instrucción? Hacednos saber vuestras opiniones en la sección de comentarios. Desafortunadamente para Eustace, ese caso lo expuso a más problemas legales. La reserva de Turtle Island fue el objetivo y comenzó una investigación de inmediato. Todo comenzó con una queja sobre construcción ilegal. Cuando los funcionarios del Departamento de Planificación e Inspección del Condado de Watauga recibieron la queja, tomaron medidas rápidas. Hicieron una redada en Turtle Island y encontraron docenas de estructuras para las que nunca se obtuvieron permisos. Revisaron más la reserva y descubrieron muchas cosas ilegales. Eustace había violado numerosos códigos de salud y seguridad, y esto empeoró su caso. Cuando el fiscal del condado se enteró, le dio 3 opciones. Debía elevar los edificios a los estándares estatales mínimos, hacer que un experto certificara que ya cumplían con el código, obtener los permisos adecuados o derribarlos por completo. Cuando esto sucedió, Eustace se enfadó y se negó a ceder. Aquí fue donde comenzó la verdadera batalla, y se convirtió en una batalla entre el gobierno y el individuo. Sin embargo, hubo afirmaciones de que la lucha era más profunda que eso.
Era una guerra entre lo que es real y lo que es realidad. Las cosas estaban así de mal. Más tarde, el director de planificación del condado, Joe Furman, se involucró. Furman compartió que todo el problema comenzó a fines de la primavera, cuando recibieron una llamada telefónica anónima informando sobre la reserva. Una semana después de la llamada, recibieron un sobre sin marcas. El sobre contenía un mapa crudamente dibujado pero muy detallado y codificado por colores. También mostraba diferentes edificios, nivelación de carreteras y cableado. Todo se hizo supuestamente sin los permisos, la ingeniería o las inspecciones adecuadas. A diferencia de algunos de sus compañeros estrellas de Mountain Men, que trabajan duro en lo alto de las rocosas o en la naturaleza de Alaska, Eustis era diferente. Se mantuvo lejos de la civilización y así fue como construyó la reserva. Turtle Island se encuentra cerca de la frontera con Tennessee, a solo unas pocas millas al este de Boone. La reserva podía acomodar una sede de condado de 17,000 residentes, y con esta población, Eustis tenía dinero real. Además, la ubicación de la reserva fue de gran ayuda para él. La reserva estaba justo más allá del camino de grava que conduce a la reserva de 1,000 acres, casas espaciosas y modernas, ubicadas en lotes boscosos, a la vista de Blue Ridge Parkway. A la gente le encanta visitar la reserva debido a su estructura única. Después de cruzar un arroyo danzante, tenía un camino que se abría a un prado rodeado por una herrería. También hay una cocina al aire libre, y un comedor, un granero de maíz, y otras dependencias variadas. Al considerar el nombre de la reserva, se originó a partir de un mito de la creación de los indios americanos. El mito trataba sobre una gran tortuga que salvó a las criaturas del mundo de una inundación catastrófica al sostenerlas sobre su caparazón. En sentido figurado, explica el sitio web de Conway: somos una isla de naturaleza salvaje, en un mar de desarrollo y destrucción. No exactamente, dicen los funcionarios locales. Sus comentarios provocaron otra ronda de problemas. Después de una inspección minuciosa, Furman compartió que se puso en contacto con Eustis. Sin embargo, sus conversaciones fueron infructuosas. La estrella no lo aceptaba y se mantuvo firme en que no había nada malo con la construcción. Esto llevó a Furman y otros funcionarios a regresar con una orden judicial y ayudantes del sheriff. Los funcionarios informaron que cuando registraron la casa de Eustis, encontraron numerosos problemas. Aparte de la reserva, la casa de Eustis no cumplía con los estándares. Tenía conexiones mínimas de agua y alcantarillado. Todos los edificios fueron construidos con madera fresada en el sitio, no con la madera clasificada y marcada requerida por los códigos de construcción. Diferentes paneles solares hacen funcionar el equipo en la pequeña oficina de Eustis, y una microplanta hidroeléctrica fue instalada por estudiantes del programa de tecnología apropiada de la ASU. Esta planta alimenta un pequeño taller, y cuando los inspectores revisaron la planta, encontraron cableado y cajas de conexiones que no cumplían con el código. Aparte de esto, el equipo también notó una estufa de leña cuya chimenea se ventilaba debajo del techo de metal de un edificio, no a través de él. Muchos de los edificios no estaban conectados a los cimientos de piedra apilada que los sostenían. Para empeorar el caso, el consultor W.O. Whaley escribió sobre los edificios. Concluyó que muchos de los edificios no eran estructuralmente sólidos. Escribió: la propiedad en su estado actual presenta un peligro para la seguridad de cualquier persona cerca de cualquiera de las estructuras. Sugeriría obtener una orden judicial para desalojar la propiedad, para proteger las vidas del público y de los pasantes. Cuando Eustis y sus partidarios escucharon esto, lucharon contra ello. Creían que la oficina de Furman no tramaba nada bueno y que estaban perdiendo el punto. ¿Cómo puedo enseñar vida primitiva en estructuras modernas hechas en serie? Los seres humanos han construido sus propias casas durante miles y miles, y en realidad millones de años. Y ahora ni siquiera podemos construir nuestra propia casa con nuestro propio material que crece en nuestra propia tierra. Eso no es una regulación.
Eso es simplemente un problema del condado. Eso es una cuestión de derechos humanos. Si iba a luchar contra el gobierno, sabía que necesitaba una base legal para ello. Durante las entrevistas, Kelly compartió que la mayoría de los edificios se construyeron al mínimo por encima de lo que quieren que se construyan las casas normales. ¿Se ajustan a los códigos de construcción modernos?, dijo Kelly. No, porque no son estructuras modernas. Cuando Eustace habló sobre el caso, estaba tan convencido de que nunca hubo una queja en primer lugar. Creía que los funcionarios probablemente habían mentido sobre la queja. ¿Por qué? Desde el comienzo del programa ha tenido problemas con el departamento de planificación. Creía que alguien lo había estado atacando desde el principio, y puede que tenga razón. Cuando el programa llegó al episodio 2 de la temporada 1 titulado Mayhem, Caos, Eustace recibió un buzón extraño. Cuando revisó el contenido, vio una carta oficial dentro. Esto lo sorprendió y abrió la carta con su navaja de bolsillo. El contenido lo impactó. Moción para reclamar bienes exentos. Lee del documento judicial en su mano. Esto es una locura. Este maldito abogado le está pagando al sheriff para que me notifique. ¿Van a tomar toda mi tierra? Básicamente acabo de recibir una carta diciendo que tu vida ha terminado. Mientras preparaba la escena, el locutor también dio la impresión de que el gobierno venía por la reserva de Turtle Island. Eustace siempre ha podido sobrevivir viviendo de su tierra. Gruñe el hombre ominosamente, pero siempre lucha para pagar al recaudador de impuestos. Durante el resto de la temporada, Eustace y su equipo trabajaron extra duro para pagar el gravamen. No iba a perder su tierra, y definitivamente no ante el gobierno. Ver a Eustace pasar por tanto, y luchar cada día, asustó más a Marty Mayorado hasta el día en que finalmente decidió dejarlo todo. Mientras Noah hablaba de su padre, hizo que todos se dieran cuenta de que él tenía más penas que otros. Aunque intentó mantenerlo todo oculto, no fue fácil para él hasta el final. ¿Creéis que Marty Mayorado sanará alguna vez de su dolor? ¿Creéis que volverá algún día? ¿Se detendrá alguna vez la batalla de Eustace adelante? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta el final.